Ya, no, me dicen, acá me están respondiendo. Claro. No, nunca, dice Jordan. Gracias por las esperanzas, Jordan. Muy bien. Le das esperanzas a todos tus compañeros. Bien, sí, está bien. La respuesta es no. Entonces, ve pensando, por favor, qué otra cosa hace que tú no llegues a una comprensión del 100%, o que algunos lleguen a una comprensión del 100% y algunos no. Entonces, de lo que estamos hablando, ¿sabes qué cosa es? De ciertos factores que influyen en nuestra comprensión de lectura. Si bien, como yo te digo, un texto debe presentar propiedades, debe presentar características importantes para que tú como lector lo puedas entender, está bien, eso no va a ser suficiente para una completa comprensión de lectura. Mira, acá está todo lo que hemos hecho, ¿ves? ¿Recuerdas la coherencia y la cohesión que lo presentamos la semana pasada? La coherencia es porque hay unidad temática, ¿no? Todas las oraciones giran en torno a un tema. Y también te agrega información acerca de ese tema, eso es progresión temática, ¿no? La coherencia se basaba en estas dos primeras, y la cohesión se basaba en ¿qué cosa? En la presencia de conectores y referentes. ¿Ya? Imagínate que un texto sea casi perfecto, obviamente redactado por nosotras, ¿sí o no, Solange? Imagínate, lo presentamos, yo lo comparto con ustedes, lo colgamos en el aula virtual, tú tienes la posibilidad de descargarlo, de tener esa joya en tus manos, ¿no? Y tú al borde de las lágrimas empiezas a leerlo y, otra vez, la pregunta sería, ¿vamos a entenderlo igual todos, al 100%? Ya me respondiste, ¿no? Me dijiste no. Entonces, ¿qué otros factores influirían? Sí, sí, entiendo eso. ¿Qué otros factores influirían en tu comprensión? Porque el texto ya está bien, el texto está muy bien redactado. No todos los textos que generalmente te presentamos en la separata, porque pasan por varios filtros, en las evaluaciones, el doble de filtros todavía. Entonces, ¿qué otra cosa influiría en esta comprensión? Ya, pero el léxico forma parte de las características del texto, Carlos Daniel. Bien, Joel. Exacto, la capacidad del lector, mi propia capacidad profesora, claro que sí. Yo como lector tengo que tener ciertas características para poder entender. Bien, ya tenemos el texto, tenemos el lector. Te cuento que hay otro factor que influye no en tanta medida como el texto y el lector, pero sí también influye de alguna manera. Y eso es, ¿sabes qué cosa? El ambiente de la lectura. Tú cuando lees, porque probablemente tú tengas una estrategia o tengas un lugar o tengas un ambiente de lectura para poder comprender mejor. Algunos están acostumbrados a leer y comprender con música. No sé si eso te pasa a ti. Algunos me dicen, profesora, yo entiendo mejor cuando me pongo música. Heavy metal, profesora, ya está, ya. Comprensión asegurada. Presencial no se podía, dice. Claro, obviamente, ¿no? En un examen no te van a dejar hacer eso. Pero cuando, por ejemplo, estás en tu casa, estás en una biblioteca, te pones tus audífonos, no lo sé, está bien. Hay mucha gente que me dice, profesora, yo puedo entender mucho mejor así. Bien, hay estilos, ¿no? De comprensión de lectura. Lo que nosotros te vamos a brindar acá es un ambiente ideal. Mira, el lugar es importante. Tiene que ser un lugar en el que tú te sientas cómodo. Tienes que estar en una posición adecuada. No vas a estar de cabeza leyendo. Pues. Una de las formas en la que no se recomienda leer es echado, porque nos da sueños y de repente estamos cansados. Bien, una iluminación apropiada. Obviamente, si estás leyendo oscura no vas a tener ninguna posibilidad de poder leer adecuadamente o con poca luz. Entonces, oye, profesora, yo tengo una vista de águila, ya, pero es mucho mejor que tú tengas un ambiente iluminado. Bien, y hay mucha gente que está acostumbrada a leer sin bulla, que cuando lo hacen la mínima bulla, ya, ay, profesora, me está desconcentrando, de verdad. ¿No? Cuando nosotros empezamos a hablar y tú estás concentrado, por ejemplo, en el Kahoot, hay mucha gente que no se concentra, ¿no? Profesora, por favor, silencio. Y en algunos salones nos ha pasado. Bien, los domingos de examen, dice. Ya, listo, ¿se han dado cuenta? Entonces sí, ¿no? No se recomienda, Carlos Daniel, porque nos da sueño, nos quedamos dormidos. Y por ahí, si no nos gusta tanto la lectura, no es nuestro hobby, no es nuestra pasión leer, entonces definitivamente si estamos cansados, como probablemente tú lo estás, porque obviamente estudias todo el día, bien, y ayudas en casa, entonces sí, de alguna manera nos gana el cansancio y nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces es el lugar menos adecuado para leer.
No te digo que no vas a entender en ciertas ocasiones, sí, ¿no? Cuando estás con mucha energía, cuando estás muy concentrado, sí, pero es en la mayoría de casos el lugar menos adecuado, ¿no? Sería un escritorio, sentados. Yo, por ejemplo, puedo comprender mucho mejor sin bulla. Entonces, generalmente yo por la madrugada empiezo a redactar cosas o empiezo a comprender, empiezo a leer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Cuando estaba había la fase presencial, cuando estaba en la universidad estudiando la maestría, yo me metía a la biblioteca de Católica y ahí me encerraba y me pasaba 3, 4 horas, ¿no? Desarrollando mis asignaciones, leyendo, investigando, etcétera, etcétera, ¿no? Para la tesis. Entonces, porque yo no me puedo concentrar con bulla. Hay gente que sí leía, ¿no? Cuando todo esto todavía no pasaba, se sentaba en su carro, está bien, con el reggaetón a alto volumen, con el chofer al costado, con el cobrador al costado gritando, todo Tupac, con la mamá al costado y el niño llorando, igualito, ¿no? Tú agarras tu separate y empezabas a estudiar. ¿Te has dado cuenta? Claro, hay gente que lee así, no hay problema, porque tiene tal manera o tal nivel de concentración que de alguna manera puede llegar a comprender con toda la bulla a su alrededor. Pero lo más recomendable es que te concentres sin tanta bulla. Bien, entonces el ambiente también influye. Si tú estás acostumbrado a leer sin bulla y que te hagan bulla, obviamente eso va a interferir en tu comprensión de lectura. Bien, ahora, más importante que el ambiente es las características del lector, como ya ha sido mencionado hace ratito. Definitivamente. ¿Qué características, qué capacidades debe de presentar el lector para que la comprensión llegue a un nivel alto? Claro, Sergio, ¿no? Que nos guste, claro, el tema. Y eso es parte de nuestras preferencias, nuestros gustos también. Bien. ¿Qué más? Ese es uno. ¿Qué más? Ya, bien, José Bernal también lo había mencionado por ahí. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otras capacidades deberíamos presentar nosotros para que nuestra comprensión llegue a ser bastante alta? Voluntad, bien, de todas maneras, Fernando. Y eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Con el estado emocional del lector. Si tú estás deprimido, ella te ha dejado ese mismo día por la mañana, y de hecho la has visto ya con otro, ha colgado, mira, apenas terminó contigo, colgó una foto con el otro en su Facebook, imagínate. Y tienes un examen al día siguiente. ¿Tú crees que te vas a concentrar? ¿Tú crees que vas a llegar a una comprensión? No, tío, profesora, sí, yo sé, soy resiliente. Yo sí, ya lo olvidé ya. Bueno, hay gente muy resiliente, ¿no? Pero algunos se ponen muy tristes y el estado emocional obviamente interfiere en procesos cognitivos. Uno de ellos es la comprensión de lectura. Lo siento, Luis. Ahí sí aparece, ¿no? El toque aparece Luis. Ya. Este, Deberías, Sergio, y eso tiene que ver con práctica. Y eso tiene que ver con estar practicando de la misma manera como vas a tomar un examen. ¿No? Completo silencio frente a una computadora, entonces te tienes que ir acostumbrando poco a poco, definitivamente, ¿no? El cambio que hemos hecho, ya lo hemos comentado antes, el cambio que hemos hecho implica muchos cambios en nuestra manera de manejar nuestros procesos cognitivos. Entonces, definitivamente, el lector, en este caso, ya no va a tener algo físico, sino va a tener algo virtual, ¿no? Y definitivamente esa capacidad se tiene que ir practicando poco a poco para irnos adecuando. Ah... Sí, José Fabián, puede pasar eso, pero recuerda que tu examen lo vas a dar completamente en silencio. Entonces yo te recomendaría ir adecuándote otra vez a que no haya bulla a tu alrededor. Bastante. Entonces, Fernando, si tú has descubierto que tu celular distrae cuando estás leyendo, cuando estás concentrado, apagas los datos de tu celular, por una hora suficiente, no creo que ella se ponga histérica por una hora, sino habría que replantear esa relación. Bien, le dices, no, amorcito, mira, ¿sabes qué? Tengo que estudiar, me distrae, ¿no? Y hablamos más tardecito, ya está, acabo. Entonces, por un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te genera distracción. ¿Ya? Lo quemo, dice. Bien, entonces, ahí están. Los conocimientos previos también, chiquitos, son importantes. Si tú sabes más sobre un tema, obviamente lo vas a comprender mucho mejor, ¿no? El estado emocional ya lo había mencionado, y hay algo que es importante, que va a generar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. La finalidad. La finalidad te guía. Cuando tú, por ejemplo, compras un periódico,
¿Está bien? ¿Tu finalidad qué cosa es? ¿Estudiarlo? ¿Vas a dar un examen acerca de la información del periódico? No, simplemente es enterarte de lo que pasa a nuestro alrededor, ahora todo lo que está pasando con Vizcarra, por ejemplo, ¿verdad? Pero no vas a ponerte a subrayar pues el periódico, armar tu mapa conceptual, no tendría sentido, ¿bien? Que es diferente cuando tienes otro tipo de finalidad, dar un examen, por ejemplo, ahí sí, definitivamente vamos a prestar mucha más, mayor atención, mucha más concentración, y eso implica llegar a niveles mucho más altos. Si te estás dando cuenta, en toda esta explicación yo he mencionado bastante la palabra niveles. Claro, porque todos estos factores juntos, chiquitos, se unen para que tú llegues a diferentes niveles de comprensión de lectura. Y la que te guía más es la finalidad. Entonces tú tranquilamente puedes llegar a un nivel de comprensión superficial y no hay problema porque esa es tu finalidad. Bien, por ejemplo, puedes llegar al nivel número 1 de comprensión de lectura. El nivel número 1 da cuenta del tema central y la idea principal, solamente ideas importantes, solamente entiendes lo general, como por ejemplo leer en un periódico. Bien, cada vez que tú estás leyendo algo, viene una persona, por ejemplo, y te pregunta, oye, ¿sobre qué estás leyendo? Ah, estoy leyendo sobre la guerra con Chile. Ah, estoy leyendo sobre este escándalo de Vizcarra. ¿Qué le acabas de dar en tu respuesta? El tema. Y no has pensado mucho, no te has demorado media hora. ¿Por qué? Porque es un nivel muy básico. Todos los lectores, en 99% de casos, en la mitad de lectura o menos de la mitad de lectura, llega a desarrollar el nivel número 1 de comprensión. Bien, entonces es un nivel bastante básico. Bien, me están diciendo por acá. Claro que sí, esas técnicas y esas estrategias las vamos a aplicar acá definitivamente. Está bien, solamente que de manera diferente ahora, ¿no? Ahora el subrayado va a tener que ser mental y tu capacidad cognitiva va a tener que ser mucho más alta para que recuerdes todo lo que has seleccionado en tu mente. Y sí se puede hacer con práctica. Tu pantalla no la vas a rayar, por favor, José Berman. Es toda rayada la pantalla. Ya, ese es el nivel número 1. Si nosotros llegamos al nivel número 2, chiquitos, el nivel número 1 tiene que ver con las ideas estructurales. Eso quiere decir las ideas más importantes, más generales. Bien, luego llegamos al nivel número 2 que da cuenta del significado contextual. Aquí el lector es capaz de saber el significado de una palabra o de una frase simplemente entendiendo el contexto, sin necesitar un material extra, ¿no? Como un diccionario. Entonces, tú tienes la capacidad de saber el significado de una palabra que jamás en la vida has oído o leído, entendiendo el contexto. Bien, entonces el nivel número 2 es para interpretar términos, frases y proposiciones. Entonces, no solamente me quedo con lo más importante, sino también veo ciertas palabritas de las que puedo sacar el significado, inferir el significado. Ahora, si seguimos comprendiendo, le prestamos más atención, por ahí en una segunda lectura podemos llegar al nivel número 3. Aquí el lector es capaz de identificar qué ideas, qué afirmaciones concuerdan con lo que han comprendido o niegan o contradicen. Las oraciones que concuerdan con lo que tú has entendido que dice el texto se llaman oraciones compatibles. Y las oraciones incompatibles, aquellas que contradicen o niegan. O sea, si aparece X en el texto, la información incompatible es no X. La niega, la contradice, de esa manera. Así con variables vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces el nivel número 3 da cuenta de la interpretación de hechos y su relación entre ellos. Hechos, ojo, lo que pasa en el texto. Bien, ahora, si nosotros llegamos al nivel número 4, ¿está bien? Entonces acá ya no trabajamos con información que aparece de manera explícita. Ojo, si te evalúan nivel número 3, no vayas a pensar que la idea compatible es una idea idéntica, es una afirmación idéntica a lo que dice el texto. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es vamos a parafrasearte de alguna manera. Está bien la información. Ahora, en el nivel número 4 ya no trabajamos, como te digo, con la información que está en el texto, sino la vamos a deducir. ¿Una vez has escuchado la frase leer entre líneas? Ya, leer entre líneas implica realizar inferencias. Toda inferencia es válida siempre y cuando se deriva del texto. Ojo, no está igual. Si no se va a derivar, se va a deducir. ¿Está bien? Ahora, si llegamos al nivel más profundo de comprensión de lectura, estamos llegando al nivel número 5. Solamente son 5 niveles. Bien, la extrapolación, chicos, es una clase de inferencia, pero es una inferencia un poco más compleja, que da cuenta de ciertas construcciones de mundos posibles, digámoslo de esa manera, entre comillas. En realidad te van a preguntar por situaciones posibles que pueden pasar.
en el contexto de lo que estás leyendo. Si X pasa en el texto, en extrapolación, en el nivel número 5 te van a preguntar, ¿qué pasaría si X no ocurre? ¿Cuál sería la conclusión del autor? Y nosotros a este nivel vamos a manejar tan bien la información que vamos a ponernos en la mente del autor y decir, el autor pensaría de esta manera. O X pasa en el texto y una pregunta de extrapolación sería, ¿qué pasa si ocurre X pero en este otro contexto diferente? ¿Cuál sería la conclusión? Otra vez me pongo en la mente del autor para saber cuál sería su conclusión. Ese es el nivel número 5, es una inferencia que da cuenta de posibles hechos que pueden suceder. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, ¿hasta qué nivel llegan? Nosotros te evaluamos sobre todo los niveles 3, 4 y 5. No te vamos a evaluar nivel 1 y 2, pues, no es demasiado fácil para ti. ¿Ya? Generalmente lo que nos piden, la consigna es evaluar nivel 3, 4 y 5. Y para eso justamente estamos el día de hoy presentándote los niveles de manera general, porque las demás semanas lo que vamos a hacer es hablar de cada uno de los niveles de manera mucho más detallada. ¿Ya? Sí, claro, sobre todo bien extrapolación, Jordan. No, en realidad no, son 5 niveles de comprensión de lectura. ¿Ya? Si tú llegas a un nivel más, probablemente puedas sacar un libro y proponerlo. Carlos Daniel, sería interesante saber qué clase de nivel es el nivel número 6. Bien, ahora, es posible, chicos, distinguir el nivel de las preguntas por las premisas. ¿Está bien? Entonces, cada vez que te presentan una pregunta, tú puedes distinguir qué nivel es. Bien, por ejemplo, el nivel número 1 generalmente te lo preguntan así, mira, ¿cuál es el tema central? El texto trata centralmente, medularmente, principalmente, el texto gira en torno a, por el eje temático, la idea o afirmación principal del texto es, etc. El nivel número 2 generalmente es así, ¿no? El término X connota o implica, o la confluencia de los términos A y B evidencia, porque tiene que ver con sinonimia y antonimia contextual también, cuál es el sentido contextual de la frase X, etc. El nivel número 3 te pueden preguntar así, ¿no? ¿Es posible afirmar del texto que eso es compatible? Se asevera en el texto que compatibilidad también. No se condice, mira, incompatible, ¿no? Con decir es confirmar, afirmar algo. ¿Ya? Entonces, no se confirma, no se dice en el texto. Eso es lo que significa. Es compatible, incompatible, que esa es la clásica. ¿No? El nivel número 4 generalmente es así, ¿no? Se infiere, se colige, se deriva, se deduce, etc. Y el nivel número 5, recuerda que plantea posibles situaciones, ¿no? Si no ocurriera X, entonces, ¿cuál sería la conclusión? O tomando la consideración la conclusión del texto, ¿cómo se interpretaría en este otro contexto? Ahí está, mira, ¿cómo se aplicaría la conclusión del texto en este otro campo, en este otro contexto? Bien, entonces sí podemos identificar el nivel de pregunta en las premisas. Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué te parece si empezamos a practicar? Este texto tiene 4 renglones, no es un texto complicado, y le vamos a pedir a la gran Solange que por favor nos ayude con la lectura. Por favor. Perfecto. Texto 1. Para que se entienda mejor la idolatría, vida y costumbres de los indios del Perú, será necesario que dividamos aquellos siglos en 2 edades. Diremos cómo vivían antes de los incas y luego diremos cómo gobernaron aquellos reyes, para que no se confunda lo uno con lo otro, ni se atribuyan las costumbres ni los dioses de los unos a los otros. Gracias, Solange. El siguiente texto lo va a leer alguien del público asistente. Así que nos quedamos con ese texto aplicativo y lo primero que te voy a preguntar, ojo, es una lectura, solamente una lectura. Para las 2 primeras preguntas, que corresponden a los 2 primeros niveles, eso es suficiente. ¿Cuál es el tema central del texto, chicos? Pregunta de nivel número 1. ¿Cómo que clave? No te pases, Jordan. No hay, díganmelo ustedes. Mucho más divertido así. La idolatría, ya. ¿Tú crees? ¿Eso no sería unidad secundaria, unidad que complementa? Idolatría nada más, porque dice idolatría, vida y costumbres, o sea, son 3 cosas que tienen la misma jerarquía, Carlos Daniel. No, no se centra en idolatría. Acabo de mencionar que idolatría, vida y costumbres, los 3 tienen la misma jerarquía, ¿no? ¿De quiénes? Ahí sí nos enfocamos en algo. Ajá, mejor, Fernando.
Gracias. Ya está, tal cual. Ujú, muy bien, Liseli, también tú. Ahí estamos. No es complicado, ¿no? No nos ha costado media hora poder llegar a una conclusión así. Bien, porque estamos en el nivel número 1. Pasamos a una pregunta de nivel número 2. El término edades. ¿Dónde está edades? Acá, mira. Acá. El término edades está relacionada con ¿cuál? Número de años, clases sociales, periodos característicos. Periodeos. Ya, esa es otra, creo. Casa. Les encantan las alternativas. Ah, ya, muy bien, Carlos Daniel. Claro que sí, pues, ¿no? ¿Cómo te das cuenta por lo que dice a continuación? Pues, ¿no? Dice, dividamos aquellos siglos en dos edades. Y seguiremos cómo vivían antes de los incas y luego diremos cómo gobernaron aquellos reyes antes y después. O sea, son periodos y cada uno, ojo, dice, para que no se confunda lo uno con lo otro, cada uno tenía su característica diferente, ¿no? Ya, pues, entonces justamente esta inferencia básica es de periodos característicos. Es complicado, si te has dado cuenta. Ahora, quiero que por favor te tomes 20 segundos para darle una segunda lectura, rapidito, porque vamos a empezar con los últimos 3 niveles. Listo. Pregunta de nivel número 3. Determina qué afirmación es compatible o incompatible con lo planteado en el texto. La idiosincrasia indígena peruana posee 2 carices diferentes. ¿Compatible o incompatible? ¿Cuál tú? Vamos a empezar a eliminar gente. ¿Qué te parece, Solange? En la semana número 10, la mitad del ciclo, ya es hora ya. Es hora ya. Mitad del ciclo y no hemos votado a nadie, imagínate. No me parece. Ya están ahí respondiendo. Bien, ya van 2 posibles eliminados, van 3 posibles eliminados, muy bien. Compatible, incompatible, gracias Joel por ser normal. Marco, compatible, incompatible. Ya, compa, incompa, ahí está. Bien, claro, la primera es compatible, de todas maneras. Cada vez que tú me dices que una afirmación es compatible, quiere decir que aparece en el texto. La idiosincrasia indígena es lo mismo que indios, idiosincrasia es la manera como vivieron, ¿no? Posee 2 caricias diferentes. Caricias es naturaleza, o sea, 2 naturalezas diferentes, 2 tipos de características diferentes. Oye, claro que sí, pues, ¿no? 2 edades, y recuerda que esto estaba ligado a periodos característicos. Diremos cómo vivían antes y luego cómo gobernaron aquellos reyes. Entonces está, pues, ¿no? Ahí, solamente que parafraseado. Entonces está bien, compatible. La población indígena era mayoritariamente atea, o sea, no creía en ningún ser divino. ¿Cómo te diste cuenta que era incompatible? Acá, pues, profesora, ¿qué dice acá? Si no se atribuyen las costumbres y los dioses de los unos de los otros. No confundir los dioses de uno con los dioses de otros. ¿Eso qué quiere decir? Que antes y después tenían divinidades en las cuales creían. Bien, entonces, confirmado, ¿no? Incompatible. Bien, no te ha costado mucho. Vamos con la pregunta número 4, pertenece a inferencia. ¿Se puede inferir al texto que la vida de los indios fue? ¿Cuál de las dos se puede inferir? Háblame. Claro, pero eso es un dato que tú sabes, ¿no? Era politeísta. Pero dice ahí simplemente que tenían dioses diferentes. ¿La primera o la segunda? La primera, me dicen por acá. No, Sergio, y qué buena pregunta que estás haciendo. Dice, si no se menciona en el texto es incompatible, no. Tanto la compatibilidad como la incompatibilidad se mencionan en el texto. La compatibilidad se menciona algo que está acorde con el texto. La incompatibilidad menciona algo que no está acorde con el texto. Está, pero está negado o contradicho. Ojo. Si no está en el texto, si se aleja del tema, si se aleja de lo que estamos hablando, eso se llama oración impertinente y eso lo hemos visto antes. Entonces ten cuidado con impertinencia e incompatibilidad porque son 2 conceptos diferentes. Está bonita la pregunta para poder aclarar eso. Tiene que estar ahí, exacto. Bien, Sergio, solo que negado o contradicho, así es. ¿Ya? La primera, a ver, vamos a ver, ¿se puede inferir el texto que la vida de los indios fue? Muy bien, claro, ¿no? Si te dicen que hay que supuestamente separar para poder entenderlos, entonces quiere decir que hay confusión, pues, ¿no?
¿Y por qué hay confusión? Porque se puede inferir que uno influenció al otro, ¿no? Por la mezcla. Bien, 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 bien. Y no podemos inferir cuál es mejor que otro, no lo menciona el texto, simplemente te dicen que son diferentes. Bien, vamos a la pregunta de nivel número 5. Si no se pudiera dividir la historia de los indios en dos edades, yo te recomendaría siempre que pienses en positivo. ¿Qué te dice el texto? Que tenemos que dividir. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Para entenderlos, para que no se confundan. Ya, pues se están preguntando por lo contrario. Si no se pudiera dividir, ¿qué no pasaría? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál vendría a ser la extrapolación? Ajá, ajá. Así se resuelven preguntas de extrapolación. Claro. Si se divide para poder distinguir, ¿qué pasaría si no se divide? No se podría distinguir, pues. Bien, entonces, mira, es un texto tranquilo, no estaba complicado, has respondido los 5 niveles de comprensión de lectura. Vamos con el segundo texto aplicativo. Y aquí le vamos a pedir a Carlos Daniel que lea. Hola, Carlos Daniel. Ya, mi David. Ya. La gente pedía ahí su hinchada, la gente. A ver, dale. Ya. Existe un tipo de crueldad que nace de la estupidez y que, al no ser nunca producto de la razón y de la reflexión, asimila al individuo así nacido con el animal feroz. Esa crueldad no procura ningún placer, puesto que quien es propenso a ella no está preparado para realizar ninguna indagación. Ajá. Gracias, Carlos Daniel. Por ahí tienes un fan. Sergio acaba de declarar que la voz que tienes es puntos suspensivos. Este texto es del Marqués de Sade. Alguno de ustedes ha escuchado hablar del Marqués de Sade. Es un filósofo bastante particular. Investiga sobre él. Y ahí está, ¿no? Es un texto de 3 renglones. Es filosófico, pero no está tan complicado. ¿Cuál es el tema, chicos? No me digas que estás leyendo otra vez el texto. Probablemente porque tú hayas estado concentrado en la lectura, pues, ¿no? Y en no equivocarte. Eso pasa a veces. La tercera vez, dice. Ay, no es tan complicado, vamos. ¿De qué te está hablando ahí? ¿De qué te está hablando? ¿De los animales feroces? No creo, ¿no? Entonces, vamos descartando algunas cosas. ¿De qué te están hablando? ¿De la ciencia? Tampoco. ¿Qué te están hablando? ¿Del sadismo? Por más que el autor sea el Marqués de Sade, no, no es. Ajá, bien, ya está. Es un tipo de crueldad. Ya está. Solo que ese tipo de crueldad lo están describiendo acá, ¿no? Entonces el tema central es las características de ese tipo de crueldad. Se está describiendo, pues, lo que te estaba diciendo. Ya está. No es tan complicado llegar al nivel número 1, vamos. Es el nivel más básico, tienes que llegar. Pregunta número 2. Significado contextual. La frase animal feroz, justamente que está acá, connota. Dime. Salvajismo, irracionalidad o agresividad. Irracionalidad. Claro. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo? Muy bien, hijo. Habla de la razón primero. Porque es un tipo de crueldad y ese tipo de crueldad, ¿cómo se está caracterizando? Acá está, lo acabo de subrayar, ¿no? No lo voy a mencionar porque yo necesito que tú solito hagas la comprensión. Entonces ahí está. Si no es producto de la razón y la reflexión, y eso lo asimila, o sea, lo compara al animal feroz, ya, pues, correcto lo que me estás diciendo. Bueno, ya está nivel número 2. Entonces, dale una quinta lectura, por lo que veo, ya, de esos 3 renglones, para poder responder nivel 3, 4 y 5. Ya, dale. 20 segundos. ¿Listo? Suficiente, ¿no? 3 renglones. Ya, a ver.
Respondo a la pregunta de Cristian. El tema central es una frase, eso lo vamos a ver justo la siguiente semana. Te voy adelantando un poquito de teoría. El tema central es una frase nominal. La globalización, las características de un tipo de crueldad, la vida de los indios. ¿Ves? No hay verbo. En cambio, la afirmación principal incluye al tema y lo desarrolla. La vida de los indios presentó dos naturalezas. Las características de un tipo de crueldad son, bla, 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 bla. Ya, esa es una afirmación principal, porque ya es una oración. ¿Ya? Listo. Bien, bien, bien. Ahí está. Pregunta de nivel número 3. Determina qué afirmación es compatible o incompatible con lo planteado en el texto. La primera, la razón y la reflexión pueden ser características de un animal feroz. El ojo nomás, háblame. Incompa o compa. Incompa, excelente, ¿no? Recuerda que eso lo habíamos subrayado, muy bien. La causa de la crueldad mencionada en el texto es la falta de inteligencia. La segunda es compa, 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 ya. Si me dices compa, perfecto, ¿dónde está? A ver, veamos. La causa de la crueldad mencionada en el texto es la falta de inteligencia. Profesora, no me dice exactamente falta de inteligencia, sino que qué cosa me dice. Esta, pues, ¿no? Está parafraseado, entonces. Te lo dije, ¿no? Las informaciones compatibles o incompatibles funcionan de esa manera, ¿no? Parafraseando. Así te evaluamos. Bien, 4. Se infiere, se colige que este tipo de crueldad, según el autor, ya, ¿cuál de los dos es? ¿La primera o la segunda? Ajá. Chicos, que yo diga que la inferencia no está de manera literal o que no está de manera explícita en el texto no quiere decir que cualquier cosa podamos inferir, ¿no? Por eso es que no puede ser la primera, porque solamente me habla de un tipo de crueldad, no de todos, no de muchos. No puedo comparar, yo no puedo sacar esa inferencia, ¿por qué? Porque los demás tipos de crueldad no han sido mencionados en el texto. Entonces se colige que solo menciona consecuencias negativas, ¿no? No brinda ningún placer, dice. Podemos inferir que solamente genera consecuencias negativas. Bien, última pregunta. Extrapolación. Si una persona se dedica a la indagación, la primera o la segunda. Piensa en positivo, recuerda. Si no se dedica a la indagación, según el autor, ¿qué característica tendría? Muy bien, avioncito. Ya está. ¿Ya ves? Y al principio, ay, no he entendido nada, ay, qué filósofo. Es que tú escuchas o lees el término filosófico y sin pensarlo te haces la pichi antes de tiempo. Te has dado cuenta que no es complicado, pero necesitas llegar a niveles de comprensión altos. ¿Ya? Ahora, vamos con los verdaderos textos con un poco más de información. Solange, son todos tuyos. Perfecto. Voy a presentar. ¿Me dice si se está viendo? Todavía no, hay que esperar un momentito. Nada, Solange. Ya, a ver. ¿Quieres que los presente yo, Solat? ¿Como la vez pasada?
Ya, a ver. Ya, A ver, por a favor. ver. Entonces, A ver, vamos con Charmander. Nivel Charmander. Después vas evolucionando, ¿no? Supongo que te sabes las evoluciones. Ahí está. además los chicos están así, flash, o sea que no vamos a tener Yo creo problema. que sí. Yo creo que sí les va a ir bien. Ya chicos, pónganse a leer, por favor. Ya te toca a ti. Lean primero. Chicos, texto número 1. Lean primero. Ay, Jordan, ya. Van Lo cuatro, ¿no? importante, Eran tres los que teníamos pensado, ahora van cuatro con Jordan. lo importante es comprender, y si uno comprende ya fácil puede responder, porque si no, vas a leer así a la volada y te van a sonar las alternativas y vas a marcar. Sí, Cristian, definitivamente hay muchos conceptos que pueden tener diferentes interpretaciones según lo que se explica en el texto. Tú puedes entender el significado de una palabra en el diccionario, pero en el contexto puede significar completamente diferente, completamente diferente. Entonces tienes que entender, según el contexto, cuáles son los conceptos que te provee. Las claves dicen ya. Sí, A ver, pasamos vamos. a las Vamos, preguntas. pasamos. El texto trata centralmente, a ver, ¿sobre qué ha tratado mi texto? Ya, Sergio dice los componentes de la democracia. ¿Cómo que todas son correctas? Ok, ya, muy bien. Bien, los componentes de la democracia. A ver, comprobamos si es. Es el tema central, lo que está evaluando. Ahí está. Correcto. Perfecto, nivel 1. Vamos a nivel Número número 2, 2. ¿qué significado contextual posee el término zarandeado? ¿Vuelvo al texto? Sí, para poder chequear bien. Ok, la democracia es un sistema de gobierno que en la actualidad está siendo duramente zarandeado. Duramente zarandeado. ¿Lo revelamos? Duramente criticado. Ya, a ver. Chévere, muy bien, muy bien. Significado contextual, nivel 2. Siguiente, a ver, rapidito. Incompatible. Es incompatible con el texto afirmar que la democracia. Nos avisan si quieren volver al texto, aunque no deberían. Retroceda. Ujú. Ahí están dudando. Ok. Ok. Barco. Se instaura apropiadamente en las sociedades atendiendo solo a la libertad. Ya todos están diciendo barco. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Rapidito, a ver quién me dice por qué sería la incompatible.
Joel, ¿qué es lo que nos dice acerca de la democracia? Que también hay otros, ¿no? Que también hay otros sistemas. Acá, ok, perfecto, Jordan, perfecto, porque dice solo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, pasamos a la siguiente. Nivel 4, inferencia. Tranquilo, Carlos. Se puede inferir del texto que los ciudadanos. Fernando, tienes que leer las demás alternativas, ya te equivocaste. Sí. No, ¿por qué lo vamos a votar? Leamos, chicos, A leamos. Sergio. ¿Qué es lo que podríamos inferir de los demás ciudadanos? ¿Qué hace Carlos Daniel en el chat? Está jugando Michi, creo. Parece. Ajá. ¿Ya? Qué sesgada pregunta. O sea, entendida de una sola manera. Eso es sesgada. Cuando tú tienes una percepción sesgada, solamente ves un lado de la moneda, la mitad. Por eso es que tienes una interpretación errónea por lo general. Eso es sesgado. Ya. Están entre casa y dedo. Ok. Se puede inferir del texto que los ciudadanos ejercen una democracia sesgada, la cual produce caos en la sociedad, o no siempre pensaron que la democracia se resume en el derecho a voto. Claro, yo estoy haciendo con mi teclado como si pudiera. Ok, Caos. claro, ¿no? Claro, ahí como se está señalando, ¿se produce caos en la sociedad? ¿Produce caos en la sociedad? ¿En qué parte dice eso? A ver, veamos. No dice, ¿no? No, para nada, han leído demasiado, creo que han especulado. Ajá. Y toda inferencia debe estar ligada Debe a lo que estar dice el texto. exacto, ¿no? O sea, puede estar de hecho implícita, pero no necesariamente hay que justamente cuidar eso de la especulación, ¿no? Recuerdo que hace un rato también mencionaban, ¿no? Es que estos son con los conocimientos previos, pero relacionados siempre con el texto. No siempre pensaron que la democracia se resume en el derecho al voto, ¿ok? Nivel 5. Si la democracia hubiese sido percibida de manera plena, con todos sus componentes, entonces, ¿qué pasaría, chicos, si la democracia hubiese sido percibida de manera plena con todos sus componentes? Piensa en positivo primero. Entre A y B y E, asu. A, B, E. Y ahí nos damos cuenta a qué nivel de comprensión has llegado. Claro, porque es el nivel más alto. O sea, si es que llegas a este nivel, pues eres o sea, has llegado a la comprensión completa y a la comprensión plena del texto. Te has dado cuenta que la Ya. 1 y la 2 hasta la 3 marcaron muy bien, pero tuvieron dudas con la 4 y en la 5 ya están perdidos. Ánimo, Manuel. Ok, ya. Creo que, ok, estamos. Ok. Si la democracia hubiese sido percibida de manera plena con todos sus componentes, entonces, este concepto no habría sido cuestionado duramente. ¿Ok? Ya no recordaba el texto. No es literal, no tiene que ser literal ni memorístico, sino es comprensión. Por eso justamente la idea es llegar a, o sea, leer el texto, comprenderlo, o sea, preguntarme, oye, sí, ha tratado de esto, etcétera, y luego ya voy a las alternativas, porque si es que no le he llegado a comprender, las alternativas me van a sonar, y si me suenan, voy a marcar la que más me suene, y no necesariamente la correcta. ¿Ok? ¿Quieren Sí. que vuelva el texto un momento para que confirmen eso? ¿O ya está claro?
Sergio. Gracias, Sergio. Ya, pasamos al siguiente, creo. Nadie me está Sí. reclamando la lectura. Llegamos al nivel Charmeleon. A ver, intermedio, chicos. A Jordan, te juro Ah, que ya le tengo unas ganas de votarlo. Está haciendo méritos este chico. que mucho texto, chicos. Vamos a leer. Te voy a votar, Carlos Daniel. Te juro que te voy a votar. ¿Listo, chicos? Chicos, ya debemos de pasar a las preguntas. Creo que sí, ¿ah? 3 minutos más, dice. Bien, te juro que Gracioso. los dos al mismo tiempo. Tú a Carlos Daniel Solange y yo a Jordan. ¿Qué te parece? Al mismo tiempo. Y sí se puede, ¿ah? Claro. A ver, chicos, rapidito. Idea principal del texto. Ay, Joel también está haciendo mérito. Son uni, con lo cual... Idea principal del texto, chicos. ¿Cuál es mi tema y qué se dice de ese tema? Diosito, ¿la hombre cubre de Newton postuló una filosofía distinta? Barco, avión. Ah, perdón. Filosofía, principio matemático, un origen accidentado. ¿De eso trata mi texto? ¿El pensamiento moderno se inicia en la escolástica Ya tardía? está en el nivel número 1. La obra de Newton significó la génesis de la física moderna. Me han dicho todas, creo, ¿no? Y en nivel 1. Se han mareado porque han leído, creo que Newton. Pero no. Ya. ¿Qué Renuncio. hacemos? A ver, explicamos. Ahí está. Ok. A ver, chicos, entonces, a ver. Vamos. La obra de Newton significó. Sigamos al texto, ¿no? Dice, el pensamiento moderno aparece de golpe, me habla de los comienzos que se asoman en el siglo XV, el siglo XVI trae fuertes acicates, me está introduciendo, ¿no? Todo este proceso tiene su primer término sistemático y creador en el matemático y físico inglés Newton. Su obra capital, ¿qué me dicen de su obra capital? Significa la ciencia universal, es decir, las primeras, no se trata en esos principios de ninguna manera de una introducción para principiantes. La obra no fue solamente el término de esfuerzos anteriores, sino también la fundamentación. Si se dan cuenta, me ha dado la introducción, hemos hablado de Newton y me ha dicho exactamente de su obra, de esta obra Philosophia Naturalis, Principio de Matemática. Y luego ya me está diciendo exactamente qué es esa, o sea, cuál es esa importancia de esa obra. Dice, favoreció y frenó al mismo tiempo su desenvolvimiento. Si hablamos hoy de la física clásica, nos referimos a la forma de saber, del preguntar y del fundamental instaurada por Newton. Entonces, chicos, ¿de qué es lo que me ha hablado el texto? Si bien al principio me ha dado una introducción, una antesala, pero ¿de qué me está hablando esencialmente el texto? De la obra de Newton significó la génesis de esa física moderna. ¿De acuerdo, chicos? ¿Más clarito? Ay, perdóname, Fernando. No, por eso leí todas. Muy bien, Fernando. Número 2.
¿Qué palabra en el texto se configura como antónimo? Antónimo de acicate. A ver, volvamos. Esto está en el texto. Ya. Ahí Y con está esa nos subrayadito quedamos, todavía. con esa nos quedamos porque ya Ya es la hora. es la hora y es la hora. El siglo XVI trae fuertes acicates, ahí está. ¿Ok? Muy bien, acicate, acicates de avance, alicientes, ¿no es así? Al antónimo, ok, recaída, ¿no? Recaída. Muy bien, chicos, muy bien. Nos quedamos Bien, ahí chicos. entonces. Sí, los siguientes niveles los vas a tener que ver tú en el aula virtual. En el al aula descargar virtual, el PPT, y ahí y ahí pueden está el nivel practicar Timechart también. también. Chao, Bien, chicos, chicos. cuídense. Chao, chao Fernando, chao Virginia. Chao. Luego nos vemos, cuídense. Para dejar de grabar. Ya. Muy bien, muy bien.